El salón de conferencias del Hotel Metropol brillaba con la luz dorada de las lámparas de cristal. Los empleados de la empresa logística Global Trans en atuendos festivos llenaban el amplio salón. Sonaba música suave, los camareros servían champán y aperitivos. El ambiente era solemne, hoy la empresa celebraba su 5º aniversario. Jorge Gómez estaba de pie junto a la ventana, observando desde allí a los empleados. A los 35 años era un director ejemplar, atlético, con barbilla decidida y mirada penetrante. Su traje caro le sentaba perfectamente y su postura segura delataba a un hombre acostumbrado al poder y la responsabilidad. Jorge, se dirigió a él el subdirector de Recursos Humanos Óscar Navarro, todos están reunidos. ¿Podemos empezar con la entrega de premios? Gómez asintió y se dirigió al escenario improvisado. Tomó el micrófono y recorrió el salón con la mirada. Queridos colegas, hoy es un día especial para nuestra empresa. Hace 5 años empezamos con una pequeña oficina y 3 camiones. Ahora Global Trans son 150 empleados, una flota propia de 80 vehículos y sucursales en 6 ciudades de España. El salón estalló en aplausos. Jorge esperó a que se calmara el ruido y continuó. Pero nuestro principal logro es el equipo de profesionales. Hoy quiero destacar especialmente a los mejores de los mejores. Comenzó a mencionar nombres y cargos. Los empleados subían uno tras otro al escenario a recibir los premios. Jorge seguía atentamente a cada uno, memorizando rostros y reacciones. Un líder debe conocer a su equipo. Y ahora, dijo cuando llegó el turno de los últimos premios, quiero anunciar un nuevo nombramiento. Miguel Cortés, nuestro especialista en transporte internacional, a partir del lunes se convierte en subdirector del Departamento de Logística. Desde una mesa junto a la pared se levantó un hombre alto y delgado de unos 30 años. Miguel Cortés trabajaba en la empresa solo 3 meses, pero ya había logrado acreditarse como un especialista competente. Es cierto que Jorge había notado que el nuevo empleado a menudo parecía preocupado, y a veces incluso se ponía nervioso sin razones aparentes. Cortés se acercó al escenario, pero en lugar de alegría en su rostro se leía inquietud. Recibió la carpeta con los documentos del nombramiento y murmuró al micrófono. Gracias por la confianza. Intentaré no decepcionar. Cuando terminó la parte oficial, los invitados se dispersaron por el salón. Comenzaron conversaciones informales, algunos bailaban, otros se fotografiaban. Jorge notó cómo Miguel Cortés se apartó y hablaba tensamente de algo con una mujer hermosa en un elegante vestido burdeos. Hoy me van a ascender. No permita Dios que mi jefe la vea. Siseó Miguel, inclinándose hacia el oído de la mujer. Jorge estaba demasiado lejos para escuchar las palabras, pero por los gestos y la mímica entendió que la conversación no era agradable. La mujer objetó algo, pero Miguel negó con la cabeza y se dirigió rápidamente hacia la salida del salón. Después de varios minutos Jorge se disculpó ante los colegas y se dirigió al baño. En el pasillo había silencio, solo se escuchaba la música amortiguada del salón de banquetes. Empujó la puerta y entró. Cuando salía, arreglándose ante el espejo, la puerta del baño se abrió y se encontró en el pasillo con esa misma mujer del vestido burdeos. Ella tenía prisa y no se dio cuenta de él hasta que estuvieron cara a cara. A Jorge se le cortó la respiración. Ante él estaba una copia exacta de su madre, Alejandra Gómez. El mismo cabello rubio, los mismos ojos gris azules, el mismo óvalo delicado del rostro. Incluso la manera de comportarse era similar. Como si el tiempo hubiera retrocedido y volviera a ver a mamá como era en su juventud. La mujer sonrió avergonzada y quiso pasar de largo, pero en ese momento se le resbaló de las manos un pequeño bolso negro. El contenido se desparramó por el suelo. Perdón, dijo Jorge automáticamente y se agachó, ayudando a recoger las cosas. Le entregaba cosméticos, llaves, billetera. Cuando sus dedos se tocaron casualmente, la mujer levantó los ojos hacia él, y Jorge se convenció definitivamente de la increíble semejanza.
Gracias, dijo ella, recibiendo el bolso. Soy tan torpe. Me llamo Albina. Jorge, se presentó él, sin apartar la mirada de ella. Albina, como un sueño al despertar. Ese era el nombre de su hermana. ¿Usted es la esposa de Miguel Cortés?, preguntó él. Sí, ¿y usted, se quedó callada, es su jefe? Resulta que sí, asintió Jorge. Es un buen especialista. Miguel se preocupa mucho por el trabajo, dijo Albina. Este puesto significa mucho para nosotros. En su voz se escuchaban notas de ansiedad. Jorge quiso decir algo, pero ella ya se había despedido y se dirigía de vuelta al salón. Él se quedó parado en el pasillo, tratando de entender qué le había pasado. La semejanza era asombrosa. Y el nombre Albina. De vuelta en el salón, Jorge ya no pudo concentrarse en la fiesta. Respondía maquinalmente a las preguntas de los colegas, agradecía las felicitaciones, pero sus pensamientos estaban ocupados con el encuentro con Albina. Los Cortés ya se habían ido, y no logró hablar más con ella. En casa, en su mansión en Las Rosas, Jorge no pudo dormir por mucho tiempo. Caminaba por el despacho, deteniéndose de vez en cuando junto a la estantería donde en un estante estaba la única fotografía de su familia. Mamá, papá y dos figuras infantiles, él mismo a los 15 años y Albina, su hermana menor. Tenía 10 años cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico. Hace 20 años su vida se dividió en antes y después. Antes, familia feliz, desayunos dominicales, cuentos de mamá por las noches. Después, orfanato, separación, búsqueda de la hermana que no llevó a nada. Jorge tomó la fotografía y observó atentamente el rostro infantil de la hermana. Cabello rubio, ojos gris azules. Sí, podía ser ella. Pero ¿cómo estar seguro? Habían pasado tantos años, y la memoria podía fallar. Recordaba ese día terrible cuando los separaron. Albina fue adoptada por otra familia que no tenía hijos propios. Querían adoptar a una niña más pequeña y Albina de 10 años les convenía. Jorge se quedó en el orfanato otros 3 años más, hasta la mayoría de edad. Cuando salió del orfanato, inmediatamente comenzó a buscar a su hermana. Pero las pistas se perdieron. Los padres adoptivos se mudaron a otra ciudad, e incluso el orfanato no sabía a dónde exactamente. Jorge se dirigió a agencias de búsqueda, puso anuncios en periódicos, después buscó en internet. Pero Albina parecía haberse desvanecido. Y ahora ella podía estar muy cerca. La esposa de su subordinado. Pero ¿cómo asegurarse de esto sin dañar ni a ella ni a su familia? La mañana siguiente resultó nublada. Jorge llegó a la oficina más temprano de lo habitual, a las 7:30. Quería concentrarse en el trabajo, pero los pensamientos constantemente volvían al encuentro de ayer. Miguel Cortés apareció en la oficina exactamente a las 9. Jorge lo observaba a través de la división de cristal de su despacho. El nuevo subdirector jefe del departamento parecía cansado y preocupado. Miraba frecuentemente el teléfono, y cuando sonó, salió al pasillo para hablar. Óscar, llamó Jorge a su subdirector de recursos humanos, tráeme el expediente personal de Miguel Cortés. Navarro se sorprendió, pero no objetó. Después de 10 minutos la carpeta estaba sobre la mesa del director. Jorge estudió los documentos. Miguel Cortés, 30 años, Educación Superior, Instituto de Relaciones Internacionales. Lugar de trabajo anterior, empresa logística en Valencia. Esposa, Albina Cortés, 30 años, ama de casa. Hijo, Nicolás, 5 años. En la casilla apellidos anteriores de la esposa estaba, Borges. Jorge sintió cómo se aceleraba el pulso. Tomó el teléfono y marcó el número del detective privado Víctor Cuéllar. Se conocían desde hace varios años, Cuéllar ayudaba a la empresa en situaciones difíciles con clientes deshonestos. Víctor, necesito tu ayuda, dijo Jorge cuando el detective respondió.
Pero es un asunto personal y muy delicado. Te escucho, respondió brevemente Cuellar. Necesito verificar a una familia. No es por negocios, no es criminal. Solo conocer su pasado. ¿Puedes venir a la oficina? En una hora Víctor Cuellar estaba sentado en el despacho de Jorge. El detective era un hombre de mediana edad con corte de pelo corto y mirada atenta de ojos marrones. Escuchó el relato de Jorge sin interrumpir. Entiendo, dijo cuando Jorge terminó. Piensas que la esposa de tu subordinado es tu hermana, a quien perdiste hace 20 años. Exactamente. Pero necesito pruebas. No puedo simplemente acercarme y preguntar. Si me equivoco, será extremadamente incómodo. ¿Y si no te equivocas? Preguntó Cuellar. ¿Qué entonces? Jorge reflexionó. Tantos años había soñado con encontrar a su hermana, pero nunca había pensado qué haría cuando eso sucediera. No lo sé, admitió honestamente. Primero necesito asegurarme de que realmente es ella. Cuellar asintió. Bien. Necesitaré varios días. Empezaré con los archivos del orfanato y documentos de adopción. Si realmente es tu hermana, encontraré confirmaciones. Después de que se fue el detective, Jorge trató de ocuparse de los asuntos corrientes, pero la concentración era difícil. Se sorprendió constantemente mirando hacia el departamento de logística, donde trabajaba Miguel Cortés. Alrededor del mediodía vino a verlo la secretaria. Jorge, llamó la esposa de Miguel Cortés. Dijo que él se enfermó y hoy no saldrá a trabajar. Jorge frunció el ceño. Por la mañana Miguel estaba en su lugar, trabajaba, aunque no se veía bien. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Dejó número de teléfono? Preguntó él. Sí, aquí está, la secretaria le entregó una hoja con la anotación. Jorge tomó el papel y durante un tiempo miró el número. Podía llamar, interesarse por la salud del empleado. Sería natural de parte de un jefe atento. Pero temía escuchar la voz de Albina, ¿y si ella lo reconocía? Sin embargo, habían conversado solo unos minutos en la fiesta corporativa. Era poco probable que recordara su voz. Marcó el número. Diga. Respondió una voz femenina. Buenas tardes, habla Jorge Gómez, director de la empresa Global Trans. Miguel hoy no vino a trabajar. ¿Cómo se siente? Oh, perdón, en la voz de Albina se escuchaba turbación. Le subió la fiebre, probablemente se resfrió. Mañana seguramente estará en el trabajo. No es grave, la salud es más importante. Transmítale que le deseamos pronta recuperación. Gracias, se lo transmitiré. Hasta luego. Jorge colgó lentamente el auricular. La voz definitivamente era familiar. No exactamente como la de una niña de 10 años, pero algo en común quedaba. ¿O era autosugestión? Por la tarde, de regreso a casa, pasó cerca del barrio de edificios altos donde, según el expediente personal, vivía la familia Cortés. Jorge incluso redujo la velocidad, observando las casas, pero después reconsideró y siguió adelante. No era ningún acosador. En casa lo esperaba una tarde tranquila. Jorge vivía solo. Después del divorcio hace 3 años no había vuelto a intentar construir relaciones serias. El trabajo ocupaba todo el tiempo y los romances ocasionales terminaban rápidamente. Las mujeres no soportaban su carácter reservado y constante ocupación. Preparó una cena rápida, encendió la televisión, pero las noticias no las percibía. Los pensamientos una y otra vez volvían a la posibilidad de haber encontrado a su hermana. Si realmente era Albina, ¿por qué no lo reconoció? Claro, él había cambiado mucho en 20 años. Un adolescente de 15 años y un hombre de 35 son dos cosas muy diferentes. Pero algo en común debía haber quedado. O tal vez sí lo reconoció, pero no lo demostró. Pero entonces, ¿por qué calla?
Jorge sacó la fotografía de sus padres y observó largamente el rostro de su madre. La semejanza con Albina era asombrosa. Demasiado asombrosa para ser casualidad. Miguel Cortés salió a trabajar al día siguiente, pero se veía aún peor que el lunes. Bajo los ojos se veían ojeras oscuras y las manos le temblaban ligeramente cuando sostenía los documentos. Jorge decidió hablar con él personalmente. Bajó al departamento de logística alrededor del mediodía. Miguel, ¿cómo te sientes?, preguntó, acercándose a la mesa de trabajo. Todo está bien, Jorge, respondió Cortés, pero su voz sonaba tensa. Gracias por interesarte ayer. Si necesitas tomar otro día libre, háblame. La salud es más importante que el trabajo. Miguel asintió, pero algo en su mirada hizo que Jorge se pusiera alerta. El nuevo subdirector jefe del departamento claramente se preocupaba por algo y no era por un resfriado. Por cierto, añadió Jorge como si nada, conocí a su esposa en la fiesta corporativa. Mujer muy agradable. Sí, Albina, Miguel se quedó callado. Ella no le gustan mucho esos eventos. Apenas la convencí de ir. Entiendo. Muchos no gustan de las fiestas oficiales. ¿Y dónde trabaja ella? Albina es ama de casa. Tenemos un hijo de 5 años, Nico, requiere mucha atención. Jorge habló un poco más sobre el trabajo y regresó a su despacho. Miguel definitivamente escondía algo. Pero que exactamente, aún no estaba claro. En la segunda mitad del día llamó Víctor Cuéllar. Hay resultados preliminares, dijo el detective. ¿Puedo ir o nos encontramos en otro lugar? Ven a la oficina, respondió Jorge. Cuéllar apareció en media hora. Se veía sombrío, lo que alarmó a Jorge. ¿Qué descubriste?, preguntó el director en cuanto se sentó el detective. Empezaré con la buena noticia, dijo Cuéllar. Albina Cortés, apellido de soltera Borges, realmente es tu hermana. Verifiqué los archivos del hogar de menores número 17. Ella estuvo allí desde los 10 años, fue adoptada por la familia Borges el mismo año. Las fechas de nacimiento coinciden, hay fotografías. Jorge sintió cómo se le cortó la respiración. 20 años de búsquedas finalmente se coronaron con éxito. ¿Y la mala noticia?, preguntó él. Tu hermana y su familia están en serios problemas, dijo Cuéllar. Miguel Cortés debe a estructuras criminales una gran suma de dinero. Alrededor de 20 millones de euros. ¿Qué? Jorge no creyó lo que oía. ¿De dónde tales deudas? Es una larga historia, suspiró el detective. Hace 3 años Miguel trabajaba en una empresa logística en Valencia. Allí conoció a un hombre llamado Valentín Costa. Es una autoridad local que se dedica, entre otras cosas, al crédito ilegal con altos intereses. Continúa, dijo brevemente Jorge. Al principio Miguel tomaba pequeñas sumas. Después las sumas crecieron. Costa le propuso participar en el transporte de cargas especiales. Miguel aceptó, sin saber que transportaba sustancias prohibidas. Jorge cerró los ojos. La historia se ponía cada vez peor. ¿Cuándo se descubrió esto?, preguntó él. Hace medio año. La policía desmanteló el canal, pero Miguel logró esconderse. Se fue a Madrid, consiguió trabajo contigo. Pero la deuda quedó, y está creciendo. Costa no es de los que perdonan deudas. ¿Cuánto tiempo tienen? Poco. Hice consultas a través de mis fuentes en Valencia. Costa le da tiempo a Miguel hasta fin de mes. Si la deuda no se paga, Cuéllar se encogió de hombros. Las amenazas ya han llegado. Y no solo dirigidas a Miguel, sino también a la familia. Jorge se levantó y se acercó a la ventana. Abajo bullía la vida madrileña, coches, gente, un día ordinario. Y en algún lugar cerca su hermana, a quien había buscado 20 años, se encontraba en peligro mortal. ¿Qué se puede hacer?, preguntó él.
Teóricamente, pagar la deuda. Pero 20 millones de euros no los encuentra cualquiera. ¿Y si no se paga? Costa no bromea. En su historial hay varios asesinatos, aunque no se logró demostrar nada. Puede tocar incluso al niño. Jorge regresó a la mesa y se sentó frente al detective. Víctor, necesito tiempo para pensar. Continúa la vigilancia, pero con cuidado. Si algo cambia, llama inmediatamente. Entendido, asintió Cuéllar. Pero no te demores. El tiempo es poco. Después de que se fue el detective, Jorge se quedó mucho tiempo sentado en el despacho, reflexionando sobre la situación. El destino le había hecho un regalo cruel. Encontró a su hermana, pero resultó estar en peligro mortal. Y lo más terrible, ella ni siquiera sabía que tenía un hermano dispuesto a ayudarla. Pero ¿cómo ayudar sin revelar la verdad? Si se acercaba a Albina y le decía que era su hermano, podía no creerle. O creería, pero entonces surgirían muchas preguntas que llevarían a una crisis familiar. ¿Y Miguel? Jorge ahora entendía por qué el subordinado estaba tan nervioso. Una persona a quien amenaza una autoridad criminal no puede sentirse tranquila. 20 millones de euros. La suma era grande, pero no crítica para Jorge. Su negocio traía buen ingreso y los bienes raíces valían aún más. La casa en Las Rosas la había comprado hace 3 años por 30 millones. Ahora valía aún más. Pero simplemente dar dinero era imposible. Miguel sospecharía algo malo. Se necesitaba otra manera. Jorge llamó al jefe del departamento de logística, Sergio Blanco. Sergio, ¿cómo trabaja el nuevo subdirector?, preguntó él. ¿Cortés? Blanco se encogió de hombros. Conoce su trabajo, pero está algo nervioso. Tal vez aún no se ha adaptado. Entiendo. ¿Y no habías pensado en expandir el departamento? Los transportes internacionales están aumentando. Lo había pensado. Pero se necesitan fondos adicionales. Prepara un plan de expansión. Posiblemente asignemos presupuesto. Blanco asintió y se fue. Jorge comenzó a pensar en un plan. Si creaba un nuevo proyecto, se requeriría financiación adicional. Y la financiación adicional significaba bonos para los empleados. Bonos grandes. Pero antes de actuar, necesitaba saber más sobre la situación. Y lo principal, entender si Albina sabía sobre las deudas del marido. Al día siguiente Jorge decidió actuar. No podía esperar más a que el detective recopilara información. Quedaba poco tiempo y era necesario emprender algo. Del expediente personal conocía la dirección donde vivía la familia Cortés. Era un típico barrio residencial, edificios de varios pisos, patios de juegos, pequeñas tiendas. Periferia madrileña ordinaria. Jorge aparcó el coche no lejos de la casa y se puso a esperar. No sabía qué exactamente buscaba, pero sentía que debía ver a su hermana con sus propios ojos, asegurarse de que estaba a salvo. Alrededor de las 3 de la tarde salió del portal Albina con un niño de unos 5 años. Nico, así se llamaba el hijo, si la memoria no le fallaba. El niño era rubio como mamá y muy activo. «Mamá, ¿puedo hoy balancearme en los columpios un poco más?», preguntó él. «Por supuesto, cariño», respondió Albina. «Hoy tenemos mucho tiempo». Se dirigieron hacia un pequeño parque que se ubicaba a 2 manzanas de la casa. Jorge esperó unos minutos y fue tras ellos. El parque era pequeño, pero acogedor. Parque infantil, varios bancos, estanque con patos. Albina se sentó en un banco y observaba cómo Nico jugaba con otros niños. Jorge compró un periódico en el kiosco y se sentó en un banco vecino. Desde aquí podía ver a su hermana, pero ella no lo notaba. Albina se veía cansada. Miraba frecuentemente el teléfono, a veces suspiraba. Cuando el teléfono sonó, respondió rápidamente. «Micha, ¿cómo van las cosas?».
Escuchó Jorge. ¿Qué? ¿Volvieron a llamar? Pero dijiste que todo se arreglaría. Después habló más bajo, pero por la entonación se entendía que la conversación era desagradable. Albina miraba constantemente a su hijo, tratando de que no escuchara. No sé qué hacer, dijo al final de la conversación. Tengo miedo, Micha. Mucho miedo. Jorge apretó las manos en puños. Significaba que ella sabía sobre las deudas. Y temía por su familia. Después de la conversación telefónica, Albina se volvió aún más distraída. Se sobresaltaba por cada sonido fuerte, miraba alrededor. El instinto maternal le sugería que la familia estaba amenazada. Nico corrió hacia mamá. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó él, subiéndose a sus rodillas. «No estoy triste, pequeño», dijo Albina, abrazando a su hijo. «Solo un poco cansada». «¿Y papá vendrá hoy temprano?». «No lo sé, cariño. Papá está muy ocupado en el trabajo». Jorge observaba esta escena y sentía cómo se le oprimía el corazón. Su hermana y sobrino vivían en constante miedo, y él estaba sentado a unos metros y no podía acercarse, abrazarlos, decir que todo estaría bien. De repente se acercó a Albina un hombre con chaqueta oscura. Jorge se puso alerta, el desconocido se veía poco amigable, y su aproximación hizo que Albina se encogiera. «¿Albina?», preguntó el hombre. «Sí, ¿qué necesita?». Su voz temblaba. «Transmitir de parte de Valentín Nicolás. El tiempo se acaba. Su marido sabe qué hacer». «No entiendo de qué habla», murmuró Albina. «Entiende, sí que entiende», sonrió el hombre. «Hermoso hijo tiene. Cuídelo». Las últimas palabras sonaron como una amenaza directa. Albina instintivamente acercó a Nico hacia sí. «Váyase», dijo ella. «Inmediatamente». Me voy», el hombre levantó las manos. «Hasta la vista, Albina». Se dio vuelta y se dirigió tranquilamente hacia la salida del parque. Jorge apenas se contuvo para no correr tras él. Pero eso habría atraído la atención de Albina, y él aún no estaba listo para rebelarse. Albina se quedó sentada en el banco, temblando de miedo y rabia. Nico sentía su estado y se apretaba contra mamá. «Mamá, ¿ese señor es malo?», preguntó él. «No lo sé, pequeño. Solo un desconocido». «¿Vamos a casa?». «¿Y los columpios?». «Mañana nos balancearemos. Hoy necesito hablar con papá». Recogieron y se dirigieron a la salida. Jorge esperó unos minutos y se dirigió a su coche. Ahora sabía con seguridad, la situación era crítica. Las estructuras criminales ya amenazaban abiertamente a la familia de su hermana. Por el camino a casa llamó a Cuéllar. «Víctor, ya empezaron a amenazar directamente», dijo él. Hoy se acercó a Albina algún tipo e hizo alusiones sobre el niño. «Me temía esto», respondió el detective. «Costa está presionando. Probablemente entendió que Miguel no tiene dinero». «¿Cuánto tiempo tenemos?». 2 días, máximo 3. Después empezarán a actuar». Jorge redujo la velocidad. El tiempo era catastróficamente insuficiente. «Víctor, ¿se puede contactar con ese Costa?». «¿Hablar directamente?». «Se puede, pero es muy peligroso. Tú no eres una autoridad criminal, sino un empresario ordinario. Para él eres presa fácil». «¿Pero si llevo dinero?». Cuéllar se quedó callado. «Entonces es otra cosa». «¿Pero cómo explicarás de dónde tienes 20 millones para pagar una deuda ajena?». «Inventaré algo. Lo principal es salvar a la familia». «Bien. Pero primero necesito averiguar cómo acercarse a él. Dame un día más». Por la tarde Jorge llamó a su casa a un tasador inmobiliario. La mansión en Las Rosas en 3 años había subido significativamente de precio. El experto la valoró en 42 millones de euros.
¿Puede organizar una venta urgente?, preguntó Jorge. En 1 o 2 semanas encontraremos comprador, respondió el tasador. Pero el precio será inferior al de mercado. Un 20%. Me conviene. Empiecen el trámite. Al día siguiente Jorge estuvo en la oficina desde la mañana. Miguel Cortés volvió a llegar tarde y cuando apareció se veía completamente acabado. Miguel, ¿todo está bien?, preguntó Jorge, encontrándose con él en el pasillo. Sí, todo normal. Miguel trató de sonreír, pero salió torcido. Si necesitas ayuda, háblame. Somos colegas. Miguel lo miró con sorpresa. Gracias, Jorge. Pero tengo todo bajo control. ¿Bajo control? Jorge dudó de eso. Lo más probable es que Miguel simplemente no viera salida de la situación. Al mediodía Jorge se reunió con el jefe del departamento de logística Blanco. Sergio, ¿preparaste el plan de expansión? Sí, aquí está. Blanco le entregó una carpeta. Será necesario aumentar el personal en 5 personas, alquilar almacén adicional, comprar equipamiento. ¿Cuánto costará esto? Alrededor de 40 millones de euros. Pero se amortizará en año y medio. Bien. ¿Y qué bonos se podrán pagar a los empleados? Bueno, si el proyecto se lanza con éxito, cada uno puede contar con un bono del tamaño del salario anual. Y el personal directivo, aún más. Jorge calculó. El salario anual de Miguel era de alrededor de 1 millón de euros. Eso claramente no bastaba para pagar la deuda. Se necesitaba otra manera. Por la tarde llamó Cuellar. Hay noticias, dijo el detective. Costa acepta reunirse. Mañana por la tarde, en Valencia. Pero hay condición, viene solo y directamente con dinero. Bien. ¿Y cómo recibió que la deuda la pague una persona ajena? Le da igual quién pague. Lo principal es que paguen. Pero quiere entender que no es una trampa. Entiendo. Significa que mañana voy a Valencia. Jorge, esto es serio. Costa puede decidir que es más fácil eliminar a todos los testigos y quedarse con el dinero. Siempre hay riesgo. Pero no tengo opción. Jorge colgó el auricular y miró la fotografía de sus padres. Mañana arriesgaría la vida por su hermana, que ni siquiera sabía de su existencia. Pero de otra manera no se podía. Por la mañana Jorge llegó al banco para retirar efectivo. 20 millones de euros en billetes ocupaban toda una bolsa deportiva. Puso el dinero en el maletero de su coche y se dirigió por carretera. Hasta Valencia eran 400 kilómetros. Jorge conducía con cuidado, la carga obligaba. Por el camino llamó varias veces a Cuellar, aclarando detalles del encuentro. Costa te esperará en el restaurante Guadalquivir a las 7 de la tarde, dijo el detective. Vendrá con 2 guardaespaldas. Debes ir solo. ¿Y garantías? Ninguna garantía. Pero Costa está más interesado en el dinero que en problemas. Si pagas, dejará en paz a la familia de los Cortés. ¿Y si exige más? Entonces habrá que resolver este problema de otra manera. Jorge entendía que iba a un gran riesgo. Pero no tenía tiempo para reflexiones. A las 6 de la tarde estaba en Valencia. El restaurante Guadalquivir se ubicaba en el centro de la ciudad. Establecimiento caro, donde iba la élite local. Jorge aparcó no lejos y llamó a Cuellar. Estoy en el lugar, dijo él. Ten cuidado. Si algo sale mal, escápate inmediatamente. El dinero no vale tu vida. Entendido. Jorge tomó la bolsa deportiva del maletero y se dirigió al restaurante. El guardia de la entrada lo dejó pasar sin preguntas, evidentemente, lo esperaban. Dentro estaba semioscuro. En una mesa del rincón lejano estaba sentado un hombre de unos 50 años con rostro tosco y ojos fríos. Valentín Costa. A su lado estaban 2 tipos fornidos en trajes oscuros.
Jorge se acercó a la mesa. ¿Usted es Costa?, preguntó él. Yo. Y usted, significa, es el benefactor de la familia Cortés, sonrió Costa. Siéntese. Jorge se sentó enfrente. La bolsa con dinero la puso a su lado. Directo al grano, dijo Costa. La deuda de Miguel Cortés constituye 20 millones de euros. ¿Está dispuesto a pagarla? Sí. Pero a cambio usted deja en paz a su familia. Para siempre. Por supuesto. Yo no soy ningún monstruo. ¿Para qué necesito tocar a gente que ha pagado sus deudas? Costa hizo una señal a uno de los guardaespaldas. Ese se acercó a Jorge. Muestre el dinero, dijo Costa. Jorge abrió la bolsa. Los fajos ordenados de billetes causaron impresión incluso en los bandidos experimentados. Contaremos, dijo Costa. Los guardaespaldas rápidamente contaron el dinero. La suma coincidía. Bien, asintió Costa. La deuda se considera pagada. Y ahora explíqueme para qué diablos una persona ajena paga una deuda de 20 millones. Jorge se había preparado para esta pregunta. Cortés trabaja en mi empresa. Especialista muy valioso. No quiero perderlo. ¿Por 20 millones? Costa se rió. ¿Con qué salario lo obsequió? Ese es mi asunto, respondió secamente Jorge. Bueno, por supuesto, Costa se encogió de hombros. Su dinero, su derecho. Lo principal es que la deuda está pagada. Hizo una señal a los guardaespaldas y esos levantaron la bolsa. Es agradable hacer negocios con gente seria, dijo Costa. Puede transmitir a Cortés que está libre. Y que no se me aparezca más por los ojos. Jorge se levantó. ¿Eso es todo? Todo. Que tenga suerte. Jorge salió del restaurante con la sensación de que se había quitado un peso enorme de los hombros. El trato se había realizado y ahora la familia de Albina estaba a salvo. Por el camino de regreso a Madrid llamó a Cuéllar. Todo salió normal, le informó. Costa recibió el dinero y prometió dejar en paz a los Cortés. Gracias a Dios, suspiró aliviado el detective. Pensé que te pegarían un tiro allí. No les dio tiempo. Ahora necesito resolver la segunda parte del problema, como explicar a Miguel que su deuda está pagada. Sobre eso hay que pensar. Si se entera de que lo hizo su jefe, habrá muchas preguntas. Algo inventaré. Jorge llegó a casa tarde en la noche. Estaba agotado, física y emocionalmente. Pero lo principal estaba hecho. Su hermana y sobrino ya no estaban en peligro. A la mañana siguiente llegó a la oficina temprano. Miguel Cortés volvió a llegar tarde, pero cuando apareció, se veía aún peor de lo habitual. Evidentemente, las amenazas de ayer habían surtido efecto en él. Alrededor del mediodía a Miguel le llamaron. Jorge vio cómo contestó la llamada, escuchó algo y palideció. Después su rostro empezó a cambiar, sorpresa, incredulidad, alivio. ¿Qué?, preguntó Miguel. ¿Quién pagó? No entiendo. La conversación continuó varios minutos. Miguel constantemente preguntaba, evidentemente no creyendo lo que escuchaba. Cuando colgó el auricular, se quedó mucho tiempo sentado inmóvil, mirando fijamente a un punto. Después sacó el teléfono y marcó otro número. ¿Albina?, dijo él. Escucha, no sé cómo explicar esto, pero... La deuda está pagada. Sí, toda. Alguien pagó por nosotros. No sé quién. Costa dijo que algún empresario madrileño vino ayer y pagó. Después Miguel habló más bajo, pero por su rostro se veía que lloraba de alivio. Jorge se apartó de la ventana. La primera parte del plan estaba cumplida. Ahora necesitaba decidir cómo proceder después. ¿Rebelarse ante su hermana o dejar todo como está? Sacó el teléfono y marcó el número del agente inmobiliario.
¿Cómo van las cosas con la venta de la casa?, preguntó él. Hay comprador, respondió el agente. Está dispuesto a dar 35 millones por un trato urgente. Acepto. Tramiten los documentos. ¿Y dónde va a vivir? La empresa tiene un apartamento de servicio. Me mudaré allí. Jorge colgó el auricular. Sí, se había quedado sin su casa, pero a cambio su familia estaba a salvo. Y la casa es solo una cosa. La familia es más importante. Pasó una semana. Miguel Cortés como que se transformó, desaparecieron las ojeras bajo los ojos, volvió la confianza en los movimientos. Se dedicó al trabajo con entusiasmo, tratando de justificar la confianza. Jorge lo observaba y pensaba que era hora de tomar una decisión. ¿Callar más o revelar la verdad a Albina? Por un lado, podía simplemente seguir trabajando con Miguel, ver ocasionalmente a su hermana en eventos corporativos y contentarse con eso. Por otro lado, 20 años de separación era demasiado para seguir ocultándose. El viernes por la tarde Jorge tomó la decisión. Llamó a Cuéllar. Víctor, necesito tu ayuda en un asunto delicado, dijo él. Te escucho. Necesito organizar un encuentro con Albina Cortés. Que parezca natural, pero que el marido no lo sepa. ¿Para qué? Quiero revelarle la verdad. Contarle que soy su hermano. Cuéllar se quedó callado. ¿Estás seguro? La busqué 20 años. No puedo ahora simplemente observar desde lejos. Bien. Algo inventaré. Al día siguiente el detective llamó de vuelta. Tengo una idea, dijo él. Albina lleva a su hijo a clases de desarrollo en el Centro Infantil Margarita. Cada sábado a las 2 de la tarde. Puedes aparecer casualmente allí. ¿Y si sospecha algo malo? Dirás que tú también tienes un hijo. O sobrino. Inventarás algo. El sábado a la 1:30 Jorge llegó al Centro Infantil Margarita. Era un edificio moderno con letrero brillante y ventanas grandes. Aparcó y se puso a esperar. Exactamente a las 2 apareció Albina con Nico. El niño charlaba alegremente de algo y mamá le sonreía en respuesta. Se veía que su estado de ánimo era bueno, evidentemente, la liberación de las deudas y amenazas se había hecho sentir. Jorge esperó unos minutos y entró al centro. En el vestíbulo había muchos padres con niños. Se acercó a la administradora. Buenas tardes, dijo él. Querría apuntar a mi sobrino a clases. ¿Se puede ver cómo pasan las lecciones? Por supuesto, sonrió la chica. Hoy tenemos día de puertas abiertas. Pase al aula número 3. Jorge fue por el pasillo y miró al aula indicada. Los niños estaban sentados en mesitas pequeñas y dibujaban algo. Albina estaba de pie junto a la ventana, observando a su hijo. Perdón, dijo Jorge, acercándose a ella. ¿Este es el grupo para niños de 5 años? Albina se dio vuelta y lo reconoció. Oh, hola, se sorprendió ella. Ustedes, nos encontramos en la fiesta corporativa. Jorge, me parece. Sí, correcto. ¿Y usted es Albina? ¿Está aquí con su hijo? Sí, ahí está, dibuja una casita, Albina señaló a Nico. ¿Y usted qué hace aquí? Quiero apuntar a mi sobrino a clases. Escuché que aquí hay buenos pedagogos. Sí, nos gusta. Nico viene ya medio año. Se quedaron un poco observando a los niños. Jorge buscaba manera de dirigir la conversación hacia el rumbo necesario. ¿Y tiene otros hijos?, preguntó él. No, solo Nico. ¿Y usted? No tengo hijos. El sobrino es hijo de mi hermana. Entiendo. ¿Y la hermana es mayor o menor? Menor, dijo Jorge y sintió cómo se aceleraba el pulso. 5 años menor. Pero nosotros no nos vimos por mucho tiempo. Ella fue adoptada cuando éramos niños.
Albina lo miró más atentamente. ¿Adoptada?, preguntó ella. Sí. Nuestros padres murieron cuando yo tenía 15 años y ella 10. Nos separaron. A ella la tomó otra familia, y yo me quedé en el orfanato. Albina palideció. ¿Cómo se llamaba su hermana?, preguntó con voz temblorosa. Albina, dijo suavemente Jorge. Albina Gómez. Unos segundos se miraron en silencio. Después Albina susurró. Es imposible. ¿Jorge? Sí, soy yo. Tu hermano mayor. Albina se cubrió el rostro con las manos y lloró. Calladamente, tratando de no atraer la atención de otros padres. Pensé que nunca te encontraría, dijo entre lágrimas. Tantos años busqué. Y yo te busqué. Todos estos años te busqué. Jorge se sentó a su lado y con cuidado tomó su mano. Albina, realmente eres tú. Te pareces tanto a mamá. Y tú a papá, sollozó ella. Se quedaron sentados, tomados de las manos, y lloraban. 20 años de separación, 20 años de búsquedas y esperanzas, todo esto terminó en un centro infantil, bajo los sonidos de risa infantil. Mamá, corrió hacia ellos Nico, ¿por qué lloras? Albina rápidamente se secó las lágrimas. Nada, cariño. Solo me encontré con un viejo amigo. ¿Y quién es este? Nico miró con curiosidad a Jorge. Este es el tío Jorge, dijo Albina. Muy buen amigo. Hola, tío Jorge, sonrió el niño. ¿Y tienes hijos? No, pero tengo un sobrino maravilloso, dijo Jorge, mirando a Nico. Muy parecido a ti. Cuando terminaron las clases, salieron del centro juntos. Necesitamos hablar, dijo Albina. Pero no ahora. Nico no debe escuchar. Por supuesto. ¿Cuándo te conviene? ¿Mañana por la tarde? Nico estará donde la abuela y Miguel en el trabajo. Encontrémonos en la cafetería Chocolatería en Gran Vía. A la 1. Bien. Se despidieron, y Jorge lo siguió con la mirada. Su hermana, su sobrino. La familia que había perdido y vuelto a encontrar. El domingo Jorge llegó a la cafetería media hora antes de la hora acordada. Pidió café y se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde se veía toda Gran Vía. La agitación no le daba paz, ahora tendría lugar la conversación más importante de su vida. Albina apareció exactamente a la 1. Se veía agitada, pero decidida. Se sentó frente a su hermano y durante un tiempo calló, estudiando su rostro. Toda la noche no pude dormir, dijo finalmente. Pensaba si no era un sueño. Pero no, realmente eres tú. Sí, soy yo. Tu hermano Jorge, que recogía para ti ramos de dientes de león y te leía cuentos por las noches. Albina sonrió a través de las lágrimas. ¿Recuerdas cómo me enseñaste a andar en bicicleta? ¿En el parque detrás de casa? Por supuesto que recuerdo. Tenías miedo de caerte, y yo corría al lado y te sostenía del asiento. Y prometiste que nunca me soltarías. Y no te solté. Simplemente nos separaron. Se quedaron callados, cada uno sumergido en recuerdos. Cuéntame sobre tu vida, pidió Jorge. ¿Qué pasó después de la adopción? Albina suspiró. Los Borges resultaron ser buena gente. Querían mucho tener un hijo, pero no podían tener propios. Me rodearon de cuidado y amor. Me dieron buena educación, crianza. Les estoy agradecida. ¿Y sabían que tenías un hermano? Sabían. Pero dijeron que era mejor no remover el pasado. Que era necesario empezar una nueva vida. Yo obedecí, aunque siempre pensaba en ti. Yo también siempre pensaba en ti. En cuanto salí del orfanato, empecé a buscar. Pero las pistas se perdieron. Nos mudamos a Barcelona, explicó Albina.
Allí estudié, trabajé. Después conocí a Miguel. Él entonces trabajaba allí, en una empresa logística. Nos casamos, nació Nico. Después vivimos en Valencia. Y recientemente Miguel recibió una propuesta de trabajo en Madrid. Nos mudamos. ¿Y no trataste de encontrarme cuando regresaste? Traté. Pero ¿cómo buscar a una persona si solo conoces el nombre y la edad aproximada? Gómez en Madrid hay miles. Jorge asintió. Entendía su lógica. Y ahora cuéntame sobre ti, pidió Albina. ¿Cómo te convertiste en director de una gran empresa? Larga historia, suspiró Jorge. Después del orfanato ingresé al instituto, trabajé, gradualmente subí por la escalera profesional. Después abrí mi propio negocio. Fue difícil, pero me las arreglé. ¿Tienes familia? Estuve casado, pero me divorcié hace 3 años. No tengo hijos. Estoy completamente en el trabajo, no me alcanza el tiempo para la vida personal. Albina lo miró tristemente. ¿Significa que te quedaste solo? Hasta ayer sí. Y ahora tengo una hermana y un sobrino. Pidieron más café y continuaron la conversación. Albina contaba sobre su vida, sobre Nico, sobre lo difícil que había sido adaptarse a la vida madrileña. Jorge escuchaba y entendía que durante los años de separación ambos habían cambiado mucho, pero la conexión entre ellos no había desaparecido. Albina, dijo él en algún momento, necesito contarte algo. Sobre Miguel y sobre lo que pasó la semana pasada. ¿De qué hablas? Tu marido estaba en serios problemas. Tenía deudas ante gente muy peligrosa. Albina palideció. ¿De dónde lo sabes? Contraté a un detective privado para verificar si realmente eras mi hermana. Y me enteré de las deudas de Miguel. 20 millones de euros ante estructuras criminales. ¿Sabías? En la voz de Albina se escuchaba horror. ¿Todo este tiempo sabías? Sí. Y por eso intervine. ¿Cómo interviniste? Jorge respiró profundamente. Fui a Valencia y pagué a los acreedores de Miguel. Les di 20 millones de euros. Albina lo miró, no creyendo lo que escuchaba. ¿Fuiste tú? Susurró ella. ¿Ese mismo empresario madrileño que pagó la deuda? Yo. ¿Pero para qué? Ni siquiera sabías con seguridad que yo era tu hermana. Sabía. La semejanza con mamá era demasiado evidente. Y cuando el detective confirmó el parentesco, entendí que debía ayudar. No podía permitir que amenazaran a mi familia. Albina se cubrió el rostro con las manos. 20 millones de euros, murmuró ella. ¿De dónde tienes tanto dinero? Vendí la casa. Vivía en una mansión en Las Rozas, la vendí por 35 millones. 20 di por la deuda de Miguel. ¿Vendiste la casa? ¿Por nosotros? Por la familia. La casa se puede comprar nueva, pero hermana y sobrino no se reemplazan. Albina lloró. Calladamente, pero sin contención. Jorge, ¿qué hiciste? Nosotros ni siquiera sabíamos que existías. Y tú arriesgaste la vida, gastaste toda tu fortuna. No toda. Tengo más dinero, negocio, apartamento. No me volví pobre. Simplemente tuve que sacrificar el lujo por la seguridad de la familia. ¿Y Miguel lo sabe? No, y pienso que no vale la pena contarle. Al menos por ahora. ¿Por qué? Es un hombre con orgullo. Al enterarse de que sus deudas las pagó el jefe, puede irse del trabajo. O peor, tratar de devolver el dinero, y no lo tiene. Albina asintió. Tienes razón. Miguel percibe muy dolorosamente la ayuda ajena. Cuando estábamos en situación difícil, incluso de mis padres adoptivos se negaba a aceptar dinero. ¿Significa que por ahora esto queda entre nosotros? Sí. ¿Pero qué le diremos sobre que somos parientes? Jorge reflexionó.
¿Y es necesario decir de inmediato? Se puede por ahora presentar el asunto como que simplemente nos hicimos amigos. Y después, cuando se acostumbre a mi presencia en su familia, contaremos la verdad. Probablemente es mejor así. Miguel ahora está muy nervioso después de todos estos eventos. Estrés adicional no le conviene. Estuvieron mucho tiempo más sentados en la cafetería, discutiendo detalles y recordando la infancia. Jorge contó sobre los años en el orfanato, sobre cómo estudió, empezó el negocio. Albina compartió recuerdos sobre la vida con padres adoptivos, sobre el encuentro con Miguel, sobre el nacimiento de Nico. Sabes, dijo ella al acercarse la tarde, siempre sentía que en mi vida faltaba algo. Los padres adoptivos eran maravillosos, Miguel es mi esposo, y Nico es un hijo excelente. Pero adentro había un vacío. Ahora entiendo, me faltabas tú. Y a mí me faltabas tú, respondió Jorge. Construía carrera, ganaba dinero, pero siempre me sentía solo. Pensaba que era por el carácter, por la incapacidad de crear familia. Y resulta que ya tenía familia. Simplemente la había perdido. Ahora estamos juntos otra vez. Sí. Y haré todo para que nunca más nos separen. Pasó un mes desde el reencuentro del hermano y la hermana. Durante este tiempo mucho cambió en su vida. Jorge se mudó de la enorme mansión a un apartamento de 2 habitaciones de servicio que proporcionaba la empresa. El apartamento era mucho más modesto que la casa anterior, pero a Jorge le gustaba. Aquí no había lujo ostentoso, pero era acogedor y hogareño. Miguel Cortés se recuperó completamente del estrés y se convirtió en uno de los mejores empleados de la empresa. No sabía que sus deudas las había pagado su propio jefe, pero se sentía libre y trabajaba con energía redoblada. Albina y Jorge se encontraban cada fin de semana. Oficialmente él era un amigo de la familia. Miguel percibió la amistad de Jorge perfectamente, después de todo, era su jefe, y las buenas relaciones con él solo podían ayudar a la carrera. Nico rápidamente se encariñó con el tío Jorge, que le traía juguetes y dulces. Para el niño, que no conocía abuelos ni tíos, la aparición de un amigo adulto fue un verdadero regalo. «Mamá, ¿por qué el tío Jorge no tiene esposa?», preguntó Nico una vez por la tarde, cuando paseaban en el parque los tres. «No ha encontrado aún su media naranja», respondió Albina. «¿Y tal vez se casa contigo?», propuso inocentemente el niño. «Entonces tendré 2 papás». Albina y Jorge se rieron, pero la conversación los hizo reflexionar. Necesitaban explicar de alguna manera a Nico y a Miguel la verdadera naturaleza de su relación. La decisión llegó inesperadamente. A finales de octubre Nico cumplía años. Jorge preparó un gran regalo, una bicicleta con la que el niño soñaba desde hacía tiempo. «Tío Jorge, este es el mejor regalo de mi vida», gritó Nico al ver la bicicleta. «Eres como un tío de verdad». «Porque soy un tío de verdad», dijo Jorge, mirando a Albina. Ella entendió su mirada y asintió. «Nico, siéntate, por favor», dijo Albina. «El tío Jorge y yo queremos contarte algo». El niño obediente se sentó en el sofá al lado de mamá. Miguel, que preparaba té en la cocina, también se acercó. «Nico, ¿recuerdas que te conté que mamá tuvo otros padres cuando era pequeña?», empezó Albina. «Sí, murieron en un accidente». «Correcto. Y también mamá tenía un hermano mayor. Se llamaba Jorge». Nico miró a Jorge con ojos muy abiertos. «¿El tío Jorge es ese mismo hermano?». «Sí, cariño. El tío Jorge es el hermano de mamá. Tu tío de verdad». «¡Guau!». Nico saltó de alegría. «Significa que tengo un tío de verdad». «¿Y por qué no se encontraron tanto tiempo?». «Nos separaron cuando mamá era pequeña», explicó Jorge. «Yo busqué a mamá por mucho tiempo, y ella me buscó a mí. Y aquí finalmente nos encontramos». Nico abrazó a Jorge. «Estoy tan contento de que apareciste».
Miguel estaba parado a un lado, tratando de asimilar lo escuchado. Espera, dijo él. ¿Ustedes son hermanos de sangre? ¿Y se encontraron solo ahora? Sí, asintió Albina. Cuando nuestros padres murieron, a mí me adoptaron, y Jorge se quedó en el orfanato. Nos perdimos por 20 años. ¿Y se encontraron casualmente en la fiesta corporativa? Casualmente, confirmó Jorge. Vi a Albina y entendí que se parecía mucho a nuestra madre. Y después resultó que realmente era mi hermana. Miguel callaba, digiriendo la información. Significa que mi jefe es el hermano de mi esposa, dijo finalmente. Interesante coincidencia. ¿Por qué callaron sobre esto? Miguel se dirigió a el Albina, no queríamos traumatizarte antes de tiempo, queríamos preparar. ¿No estás en contra? ¿En contra de qué? ¿De que tengas un hermano? Por supuesto que no estoy en contra. Al contrario, me alegro por ti. Pero en la voz de Miguel se escuchaba cierta tensión. Jorge entendió que al cuñado le resultaba incómodo trabajar bajo las órdenes del pariente de la esposa. Miguel, dijo él, si consideras que nuestro parentesco de alguna manera influirá en las relaciones laborales, te equivocas. En el trabajo tú para mí eres simplemente un buen empleado. Ni más ni menos. Entiendo, asintió Miguel. Simplemente necesito tiempo para acostumbrarme. El resto de la tarde pasó en ambiente más ligero. Nico bombardeó a Jorge con preguntas sobre la infancia, sobre la vida en el orfanato, sobre cómo buscaba a mamá. Jorge respondía, tratando de no traumatizar la psique infantil con detalles. Cuando llegó la hora de irse, Albina acompañó a su hermano hasta la puerta. Gracias, dijo ella, por decidir revelar la verdad. Era hora. Nico está creciendo, tiene derecho a saber que tiene un tío. ¿Y Miguel? ¿Cómo piensas que percibió la noticia? En general bien. Pero también necesita tiempo. Imagínate, de repente resulta que tu jefe es pariente tuyo. Eso cambia mucho. ¿Pero no cambiará sus relaciones laborales? Por supuesto que no. Yo no voy a encubrir sus errores o dar bonos inmerecidos solo porque es mi cuñado. Albina sonrió. Y no dudaba. Siempre fuiste justo. ¿Y de dónde lo sabes? Tenía 15 años cuando nos separamos. Recuerdo. Siempre defendías a los débiles. Algunos rasgos del carácter no cambian con los años. Jorge abrazó a su hermana. Hasta el encuentro el fin de semana. Prometí a Nico enseñarle a andar en la nueva bicicleta. Hasta el encuentro, hermanito. Al irse, Jorge sentía que en su vida había comenzado una nueva etapa. Ya no estaba solo. Tenía familia, hermana, cuñado, sobrino. Aunque esta familia aún no vivía junta, pero la conexión entre ellos era fuerte. Pasaron unos meses más. Llegó la primavera y las relaciones familiares se volvieron más naturales. Miguel se acostumbró a que su esposa fuera hermana del jefe, e incluso empezó a encontrar en esto ciertas ventajas. Jorge realmente no le hacía concesiones en el trabajo, pero a cambio su comunicación se volvió más cálida y confiada. Nico finalmente aceptó a Jorge como miembro de la familia. El niño a veces se quedaba con el tío los fines de semana, y Jorge con placer jugaba el papel de segundo padre. Le enseñaba a su sobrino a andar en bicicleta, a jugar ajedrez, le contaba historias de su infancia. Todo iba bien, hasta que un día de mayo ocurrió un evento que casi destruyó las relaciones familiares construidas con dificultad. Miguel trabajaba en un gran contrato internacional con una empresa alemana. El trato era complejo y requería mucho tiempo y atención. En algún momento cometió un error en los documentos que podía costar a la empresa una suma considerable de dinero. El error lo descubrió el propio Jorge durante la revisión de documentos. Llamó a Miguel a su despacho. Miguel, tenemos un problema, dijo él, mostrando los documentos. En el contrato con los alemanes hay un error en los tipos de cambio.
Esto puede costarnos 1,5 millones de euros. Miguel palideció, estudiando los papeles. ¿Cómo pude pasar esto por alto?, murmuró él. Perdón, Jorge, la culpa es mía. Los errores pasan, dijo Jorge. Lo principal es corregirlos a tiempo. Contacta con los alemanes, explica la situación. ¿Y si se niegan a revisar las condiciones? Entonces la empresa tendrá pérdidas. Pero no es el fin del mundo. Miguel salió del despacho deprimido. Todo el día estuvo llamando a Alemania, tratando de resolver el problema. Al atardecer quedó claro que los alemanes no aceptarían cambiar las condiciones. El error realmente costaría a la empresa 1,5 millones de euros. Por la tarde en casa Miguel contó a Albina lo sucedido. Decepcioné a Jorge, dijo él. Cometí un error estúpido que cuesta a la empresa mucho dinero. Está mal, dijo Albina. ¿Y qué piensa Jorge? Veo lo molesto que está. Y lo peor de todo, puede pensar que me relajé, considerándome intocable por los lazos familiares. Eso son tonterías. Jorge no es esa clase de persona. Tal vez. Pero no sé qué será después. Al día siguiente Miguel llegó al trabajo sombrío. Trabajó con diligencia, tratando de compensar el error de ayer, pero sentía las miradas de los colegas. La noticia sobre las pérdidas ya se había extendido por la oficina. Alrededor del mediodía se le acercó Óscar Navarro, subdirector de Recursos Humanos. Miguel, la dirección quiere verte, dijo él. En el despacho del director. Miguel subió las escaleras con mal presentimiento. Estaba seguro de que Jorge lo había llamado para una conversación seria sobre el error de ayer. En el despacho, además de Jorge, estaban sentados Navarro y la contadora jefe Alicia Ramírez. Reunión oficial, mala señal. Siéntate, Miguel, dijo Jorge. Estamos discutiendo la situación con el contrato alemán. Estoy dispuesto a asumir plena responsabilidad por mi error, declaró inmediatamente Miguel. ¿Qué responsabilidad exactamente?, preguntó Ramírez. ¿Compensar las pérdidas? Si es necesario, sí. Jorge negó con la cabeza. Miguel, nadie te exige compensación. Los errores les pasan a todos. Incluso a mí. Pero 1,5 millones de euros. Ese es dinero de la empresa, y la empresa lo perdió. No tú personalmente. Navarro abrió la carpeta con documentos. Analizamos tu trabajo en los últimos meses, dijo él. En general los resultados son buenos. Este error es una casualidad lamentable, nada más. ¿Significa que no me despiden?, preguntó con esperanza Miguel. Por supuesto que no, respondió Jorge. Pero introduciremos verificaciones adicionales para contratos grandes. Ahora todos los documentos por suma superior a 1 millón de euros los verificarán 2 personas independientemente. ¿Esto es por mi culpa? Por el error. No importa quién lo cometió. Importa que no se repita. Miguel salió del despacho suspirando de alivio, pero al mismo tiempo desconcertado. Esperaba que Jorge fuera más estricto con él precisamente por las relaciones familiares, para que no lo acusaran de favoritismo. Pero el director se relacionó con la situación absolutamente con justicia. Por la tarde, cuando Jorge vino a visitarlos, Miguel tocó este tema. Jorge, gracias por no hacer escándalo de este asunto, dijo él. Estaba preparado para lo peor. ¿Para qué exactamente? Para el despido. O al menos para la amonestación. 1,5 millones son dinero serio. Jorge se encogió de hombros. Para la empresa no es una suma crítica. Y un buen especialista vale más que el dinero. Pero los colegas pueden pensar que me encubres por los lazos familiares. ¿Qué piensen? Yo sé que actúo correctamente. No se puede culpar a una persona por ser humana y no robot. La gente comete errores. Importa extraer lecciones de ellos.
Albina escuchaba su conversación y se sentía orgullosa de su hermano. Realmente era un líder justo que no permitía que las relaciones personales influyeran en las decisiones de negocios. ¿Y si tal error lo hubiera cometido otro? Preguntó Miguel. ¿Te habrías relacionado igual de tranquilo? Por supuesto. Si es el primer error serio en varios meses de trabajo, eso es normal. Otra cosa sería si los errores se volvieran sistemáticos. Entiendo. Gracias por la comprensión. De nada. Por cierto, ¿cómo avanza el trabajo con el contrato francés? Allí también hay esquema monetario complejo. Pasaron a discutir cuestiones laborales y después temas familiares. Nico le mostró al tío sus dibujos, contó noticias del jardín de infancia. Albina preparaba la cena y escuchaba las conversaciones masculinas. En algún momento se dio cuenta de que finalmente se sentía feliz. Tenía un marido cariñoso, un hijo maravilloso y el mejor hermano mayor. La familia estaba completa. Pasaron 3 años desde el reencuentro de la familia Gómez Cortés. Durante este tiempo mucho cambió en su vida. La empresa Global Trans bajo la dirección de Jorge siguió creciendo y desarrollándose. Miguel Cortés se convirtió en uno de los empleados clave y recibió un ascenso, ahora era jefe del Departamento de Transportes Internacionales. Ya no cometía errores serios, y las lecciones del pasado le ayudaron a volverse más atento y responsable. Albina, cuando Nico fue a la escuela, decidió volver al trabajo. Consiguió empleo en el Centro de Desarrollo Infantil como pedagoga psicóloga. El trabajo le traía placer y las tardes las dedicaba como siempre a la familia. Nico creció y se convirtió en un verdadero deportista. El tío Jorge lo apuntó a la sección de fútbol y el niño mostraba buenos resultados. Los fines de semana a menudo iban al estadio, apoyaban al equipo favorito. Jorge compró un apartamento de 3 habitaciones en el mismo barrio donde vivía la familia Cortés. Ahora vivían en casas vecinas y se veían casi todos los días. La vida personal de Jorge también se arregló. Hace medio año conoció a Marina Bermúdez, médica infantil de la clínica donde se atendía Nico. Marina estaba divorciada, tenía una hija adolescente. Las relaciones se desarrollaban lentamente, pero con perspectiva. Tío Jorge, ¿cuándo te casas con la tía Marina? Preguntó Nico una vez durante la cena familiar. ¿De dónde tales preguntas? Se rió Jorge. Mamá dijo que os gustáis. Y si la gente se gusta, se casa. No todo es tan simple, Nico. Se necesita tiempo para conocerse mejor. Pero yo ya conozco a la tía Marina. Es buena. Y Leila también es buena. Leila, la hija de Marina, una chica de 15 años que rápidamente se hizo amiga de Nico, a pesar de la diferencia de edad. Nico tiene razón, dijo Albina. Marina es una mujer maravillosa. Pienso que os convenís. Ya veremos, respondió evasivamente Jorge. En realidad él mismo pensaba en el matrimonio. Después de tantos años de soledad quería crear una familia completa. Marina le gustaba, inteligente, bondadosa, comprensiva. Ya conocía la historia de su búsqueda de la hermana y admiraba cómo había sacrificado su bienestar por la seguridad de los seres queridos. ¿Y recuerdas cómo nos conocimos? Preguntó Jorge a Albina cuando Nico se fue a hacer los deberes. Albina sonrió. Enseguida sentí algo familiar en tu rostro. Pero pensé que era autosugestión. Qué bueno que me detuve y no callé entonces. Podríamos habernos separado y no encontrarnos nunca más. Destino, dijo Miguel, que escuchaba su conversación. Si la gente está destinada a estar junta, se encontrarán. Filósofas, notó Jorge. La vida enseñó. Hace 3 años pensaba que mi familia estaba al borde de la catástrofe. Y ahora somos felices, todo está bien. Y todo gracias a ti. Simplemente hice lo que debía hacer. No todo hermano daría 20 millones por la seguridad de la familia, objetó Miguel.
todo el que ama a sus seres queridos. Estuvieron mucho tiempo más sentados en la cocina, discutiendo planes para el verano. Pensaban ir toda la familia a la casa de campo que Jorge había alquilado en las afueras de Madrid. Marina y Leila también debían unirse a ellos. «Sabes», dijo Albina cuando Miguel se fue a ver fútbol, «a veces pienso en nuestros padres. ¿Cómo se alegrarían de vernos ahora?» «Pienso que nos ven», respondió Jorge. «Y están orgullosos de que no nos rendimos, nos encontramos y nos reunimos en una nueva gran familia». Gran familia. Tú, yo, Miguel, Nico, pronto posiblemente Marina y Leila. Tal vez aparezcan más niños, sonrió Jorge. ¿En tu caso? ¿Por qué no? Solo tengo 38 años. Aún no es tarde para ser padre. Y nosotros con Miguel también podemos tener para Nico hermanitos o hermanitas. ¿Significan que planean? Por ahora solo pensamos. Nico ya está terminando segundo grado, se volvió independiente. Tal vez es hora del segundo hijo. Jorge se imaginó una gran familia, sobrinos y sobrinas, fiestas familiares, viajes comunes. Después de tantos años de soledad esta perspectiva parecía maravillosa. Albina, dijo él seriamente, quiero que sepas, pase lo que pase, siempre estaré cerca. Nos perdimos una vez y nunca más permitiremos